Hola, en la clase de hoy vamos a hablar de todas las que son las enfermedades crónicas, autoinmune y el cáncer. Las enfermedades crónicas hace referencia a aquellas enfermedades no transmisibles, ¿sí? Como son, por ejemplo, la diabetes, las enfermedades respiratorias, como el asma, por ejemplo, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Y si bien las enfermedades crónicas se desarrollan a partir, como toda enfermedad, a partir de un pensamiento, de una creencia, ¿sí? ¿Cuál es la parte en la cual la persona no pasa a sanarse, por así decirlo, y tiene que ver con que la persona no pasa a la acción? En este caso, la acción sería hacer, tiene que ver con una desvalorización, y pasar a la acción tiene que ver con tomar otro punto de vista. Por ejemplo, en este ejemplo que les decía de que la persona no se anima a dejar su trabajo o no se anima a separarse de su pareja. Cuando la persona, por acumulación, ¿sí?, de pensamientos y de creencias y de siempre hacer exactamente lo mismo, la persona en la sintomatología desencadena una enfermedad crónica. Una vez que está manifestado la emoción, es decir, el síntoma, no la emoción, sino cuando está manifestada el síntoma, la persona puede llegar a tomar otro tipo de conciencia. Y en ese caso sí pasaría a la acción, que sería o separarse de su pareja, en el caso que ese sea la dificultad, o cambiar de trabajo, como también hacer un deporte, realizar un viaje, aprender un idioma y lo que la persona considere. Las enfermedades crónicas tienen una carga de creencias y de mandatos de muy larga data. El objetivo es, cuando se desencadena un síntoma, ya sea una enfermedad o un síntoma específico, la persona se le sugiere, o sea, cómo abordar, ¿sí?, una enfermedad crónica, y se le sugiere salir del ambiente en el cual la persona se ha enfermado. Es decir, y esto lo relacionamos con lo que es la epigenética. La epigenética plantea que una célula se enferma o se regenera a raíz de un ambiente desfavorable o favorable. Es decir, si la persona viviendo en un lugar determinado, en un hogar, desencadena una enfermedad crónica, el objetivo es que esa persona pase a otro entorno, a otro contexto, a otro lugar, para que pueda tomar conciencia y distanciarse de lo que es el entorno, para poder tomar conciencia de qué eran las pautas y las conductas que los llevaron a la enfermedad crónica. Ahora voy a hablar de lo que son las enfermedades autoinmunes. Y autoinmune hace referencia que cuando la persona se autoboicotea, es decir, ella misma tiene pensamientos de no sentirse capaz. Las enfermedades de autoinmune tienen una característica particular que tiene que ver con la adaptación del medio ambiente, y esto prevalece mucho en lo que es la biología propiamente dicha. Sin ir más lejos, el ser humano todo el tiempo va mutando en relación a lo orgánico para sobrevivir o subsistir frente a la sociedad en la que vive. Nuestro sistema autoinmune es la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse. Una característica fundamental y principal de las personas con enfermedades autoinmunes es la desvalorización.
Una de las características es la de valorización y a su vez tiene que ver con esto de que nunca se sienten preparadas, nunca se sienten que saben del todo, que siempre falta algo para que puedan aprender o desarrollar lo que quieran, o inclusive así sea mudarse de una provincia a otra, siempre consideran que no lo van a poder hacer o están todo el tiempo pensando en el qué dirán. Y esto las mantiene a las personas que están preocupadas por la frustración y por el fracaso que pueden llegar a ocasionarles esos pensamientos, que la persona queda paralizada y prefiere quedarse en el lugar donde está antes que arriesgarse y continuar el cambio o hacer eso que tanto desea. Son personas que a los ojos del exterior parecen como muy indecisa, pero en realidad tiene que ver con la estructura, ¿sí? La estructura, como bien hablábamos en el sistema óseo, la estructura tiene que ver con el pensamiento, ¿sí? Y su sentido biológico es, para su inconsciente, es si me muevo, me muero. Ahora sí vamos a hablar de lo que es el cáncer. Y el cáncer, desde la biodecodificación, se tomó a partir de la nueva medicina germánica del doctor Riethammer. Lo que plantea Riethammer es en relación a las memorias transgeneracionales y el aporte que hace con respecto a lo que es el proyecto sentido. A su vez, de estas dos características que tiene en cuenta para trabajar lo que es el cáncer, habla de 5 leyes biológicas. En la primera ley biológica hace referencia a un criterio que es el shock emocional. Este shock emocional súbito, inesperado, la persona lo vive en aislamiento, y se vive de manera acumulativa, es decir, este síntoma o este shock emocional que la persona recibe del exterior o del interior, ¿por qué no? La persona lo vive en aislamiento, no lo manifiesta, no lo expresa. El segundo criterio que tiene en cuenta a la hora de trabajar acerca de lo que es la sintomatología del cáncer es el criterio en el momento en que se desencadena este shock, en donde se determina, es decir, si recordamos las primeras clases donde se determinaba a nivel psicológico, a nivel cerebral o a nivel orgánico, bueno, ese punto de partida es lo que nos va a permitir el tipo de cáncer que la persona va a desencadenar. Y el tercer criterio es el desarrollo de los 3 niveles, tanto cerebral, psicológico como orgánico, y es que discurren en sincronía los 3 niveles. Otra ley importante que plantea el autor es que la enfermedad debe ser entendida como una consecuencia o como una interpretación de una emoción, ¿sí? No resuelta, en la cual hay que hacer hincapié y foco de esa manifestación o de ese shock no expresado. Entendiendo o teniendo en cuenta esta última ley que les planteé, todo biodecodificador tiene que hacer hincapié, una vez presentada la persona, es desde cuándo. Cuando nosotros tomamos conciencia desde cuándo tenemos ese síntoma, la contextualizamos a la persona en un contexto determinado para que la persona pueda empezar a describir cuáles son los síntomas o el contexto en el que se encontraba. Eso por un lado. Por el otro lado, una de las características del inconsciente es que no entiende de tiempo y espacio. Entonces, cuando nosotros le preguntamos a la persona que se nos presenta para biodecodificar desde cuándo tenés el síntoma, el inconsciente automáticamente se presenta en tiempo presente. De hecho, para el inconsciente no existe el tiempo, para el inconsciente siempre estamos en presente.
Una vez que situamos a la persona en ese contexto, en esa situación, y la persona toma conciencia de cuál era la situación, relacionándola con el síntoma, por ejemplo, el cáncer. Bueno, ¿cáncer de qué? ¿De testículo? Bueno, el cáncer de testículo está relacionado con tales características. ¿Qué te pasó en relación? Contextualizamos todo el ambiente para que la persona pueda llegar a su sentido biológico, a su shock emocional que le desencadenó lo que hoy puede ser como una enfermedad crónica, una enfermedad inmune o lo que es propiamente dicho el cáncer. Una vez que se sitúa a la persona en un contexto determinado, se le pide que trate de identificar cuál es la emoción, ¿sí? Es decir, bueno, ese contexto, ¿qué te hizo sentir? Miedo, asco, rabia, tristeza, falta de alegría. Y acá empezamos a repasar todo lo que se practicó en la primera clase, de acuerdo a las emociones primarias, ¿sí? Porque hasta la fecha en que la persona se nos hace presente, la persona venía bajo la sombra, es decir, bajo las emociones secundarias. Y nuestro objetivo como biodecodificador es poder reconocer e identificar esa emoción primaria que la llevó a desencadenar lo que es una enfermedad, un síntoma. Cuando la persona puede lograr identificar lo que son las emociones que la conectaron, como les decía, miedo, asco, rabia, tristeza y falta de alegría, nosotros lo que podemos hacer son técnicas para que la persona pueda hacerle un clic respecto a esta comprensión de la enfermedad. Y es decir, una de las herramientas se llama degradación del conflicto, es decir, decirle a la persona, o la técnica del espejo, decirle a la persona que darle un ejemplo de que si una persona o una amiga viene y le cuenta eso que le pasó, ¿qué consejo le daría? Entonces ahí la persona lo ve en un tercer puesto, ¿sí? No está tan comprometido con la enfermedad y con el síntoma o la situación, sino que lo puede ver desde otro lugar y desde otra manera. Hay personas que esto se los van a poder trabajar con los ojos cerrados, tranquilamente, y hay personas que tendrán que realmente inducirla en un estado de relajación, como hacerle cerrar los ojos, hacerle una introducción respiratoria, una relajación física, para que luego aquella persona que es muy mental, muy lógica, muy racional, pueda relajarse y conectarse con lo que son sus sentimientos, sus emociones. ¿Y el objetivo cuál es o a qué queremos llegar? A poder identificar la emoción que le generó esto y en qué parte del cuerpo se creó. Cuando la persona puede identificar cuál es la emoción y cuál es la parte del cuerpo en la cual se creó este shock emocional, la persona puede tomar y hacer un clic de esa situación y verlo desde otro lugar, ver desde otra perspectiva. Y una herramienta que yo utilizo mucho y que es muy buena es con respecto al perdón. El perdón no solo y simplemente hacia la otra persona, sino también el perdón hacia nosotros mismos. Sí es importante y considero en este momento explicar en qué consiste el perdón, porque inclusive en mi etapa evolutiva me costó entender lo que es el perdón. Entonces por eso me parece interesante poder compartirlo. El perdón no tiene que ver con que vamos a cambiar a la persona con la que nos pasó esa determinada situación o nos generó esa determinada situación, ni vamos a cambiar la situación, pero sí vamos a cambiar la perspectiva que nosotros tenemos acerca de esa situación en ese determinado contexto, bajo esa determinada información con la cual nosotros contábamos en ese momento en particular.
Pasado el tiempo, pasados los años, nosotros accedemos a otros tipos de información y esto nos permite poder ver esa situación desde otra perspectiva. Espero le haya servido la clase de hoy, espero haber sido productiva en un aporte de granito a la toma de conciencia, que es el objetivo de estas clases, y nos encontramos en la próxima clase.